En Mardin, el temido sultán Rahim, de 35 años, era un hombre al que nadie se atrevía a tocar, mucho menos a acercarse, hasta el día en que por un instante de debilidad se quedó dormido sobre el hombro de Serella, de 27, una simple criada que debía ser invisible, y en ese momento silencioso algo cambió de una forma que podría destruirlo todo. El peso de él cayó de repente, y ya. El sultán Rahim, el hombre al que nadie tocaba, estaba ahí, dormido sobre su hombro. Serella contuvo la respiración al instante. «No, esto no», murmuró, sintiendo el corazón acelerarse. Si alguien los veía, estaría perdida. Pero no se apartó, no pudo. Había algo en ese instante, silencioso, prohibido, que la dejó inmóvil. El peligro gritaba, pero su cuerpo eligió proteger. Y fue exactamente esa elección la que abrió una puerta que jamás debió existir. Él respiraba con calma, como si no fuera el sultán que gobernaba con miedo, como si fuera solo un hombre cansado. Serella cerró los ojos por un segundo, tratando de entender qué hacer. «Despierta, por favor, despierta», susurró, pero sin atreverse a tocarlo. Pura contradicción. Quería que aquello terminara, y al mismo tiempo no quería que acabara, porque, por primera vez, alguien veía a Rahim sin la muralla, y sin darse cuenta, ella estaba viendo demasiado. Los pasos a lo lejos hicieron que la sangre se le helara. «Alguien viene», pensó desesperada. Pero el sultán no se movía. Tragó saliva y hizo lo único posible: quedarse. Protegió el momento, lo protegió a él. Un riesgo absurdo, sin lógica alguna, pero a veces el corazón toma decisiones que la razón ni siquiera intenta explicar, y esa decisión costaría caro. Entonces él despertó. Los ojos del sultán Rahim se abrieron lentamente y encontraron los de ella. El silencio fue inmediato, pesado. «¿Qué está pasando aquí?», dijo en voz baja, pero sin la furia esperada. Serella se quedó paralizada. Yo no quise despertarlo, mi sultán». Él la observó por un segundo más de lo normal, un segundo peligroso, porque algo ahí no encajaba. Ella no huyó, no lo apartó, y eso lo inquietó. Rahim se apartó lentamente, aún analizándola. «¿No tuviste miedo?», preguntó directo. Ella dudó. «Sí, pero no lo suficiente como para dejar que cayera». Aquello no era solo una respuesta, era algo más, y él lo notó. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no reaccionó como se esperaba, y eso permaneció. Pero antes de eso, antes de ese instante imposible, su mundo era otro. El sultán Rahim no era arrogante, era peor, era frío, metódico, directo. No gritaba, no humillaba sin motivo, simplemente corregía cualquier falla con precisión. «Hazlo de nuevo», decía, cuando algo no estaba perfecto, sin emoción, sin explicación, y eso bastaba para descolocar a cualquiera, porque no había espacio para el error, ni para la cercanía. En el palacio, todos sabían exactamente cómo actuar frente al sultán. Cabeza baja, palabras medidas, presencia mínima. No era odio lo que provocaba. Era una tensión constante. No necesitaba amenazar. La ausencia de reacción ya era suficiente. «Lo observa todo», decían. Y era verdad. Rahim veía detalles que nadie notaba, pero nunca mostraba interés por las personas. Solo por los resultados. Trataba a cada uno como una función. El cocinero no era un hombre. Era quien entregaba la comida. El guardia no era alguien. Era quien mantenía el orden. Y así sucesivamente. No había espacio para historias, sentimientos o identidad. Eso mantenía el sistema eficiente, pero deshumanizado, y nadie se atrevía a cuestionarlo. Porque, de cierto modo, funcionaba. Serella formaba parte de ese sistema invisible.
Recorría los pasillos todos los días, en silencio, casi borrada, limpiaba, ordenaba, desaparecía. Era buena en lo que hacía, precisamente porque no era notada, y aún así veía todo, observaba al sultán de lejos, entendía sus patrones, sus horarios, sus silencios. Nunca sonríe, pensaba a veces, pero no con crítica, sino con curiosidad. Ya se habían cruzado antes, muchas veces. Una vez dejó caer un pequeño jarrón cuando él pasó. El sonido resonó. Cualquiera habría reaccionado. Él no. Solo desvió ligeramente la mirada y siguió. Como si ella no estuviera ahí, como si no fuera nada, y por extraño que parezca, eso no la hirió. Solo confirmó lo que todos sabían. El sultán no veía personas, veía funciones, y aún así, ella lo observaba, no solo con miedo. Había algo más. A Sereyya le parecía Rahim atractivo, no en el sentido simple, sino en la forma en que ocupaba el espacio, en su postura firme, en su mirada intensa. Era extraño admitirlo incluso para sí misma. Parece demasiado distante para ser real, pensaba, como si fuera una figura intocable, y en cierto modo lo era. Pero había momentos, pequeños, raros, casi invisibles, como cuando se detenía un segundo más frente a una ventana, o cuando permanecía en absoluto silencio antes de tomar una decisión. En esos instantes, Sereyya percibía algo distinto, algo que nadie mencionaba, como si hubiera una capa oculta ahí, a la que nadie tenía acceso, pero notar eso también era peligroso, porque cuanto más observaba, más entendía que esa frialdad no era vacía, era construida, protegida, y eso hacía todo aún más complejo. El sultán no era distante por casualidad, eligió ser así, y decisiones así siempre tienen un motivo. Un pasado que nadie se atrevía a tocar, y mientras tanto, Rahim seguía exactamente igual. Decisiones rápidas, interacciones mínimas, control absoluto. No se permitía distracciones, ni personas, ni sentimientos. Así mantenía todo bajo control, y cualquier cosa fuera de eso era descartada. Así de simple, o al menos parecía simple, hasta el día en que dejó de serlo. Porque en ese instante en que el cansancio habló más fuerte, todo se desajustó. No lo planeó, no lo decidió, no lo notó. Simplemente ocurrió, y sin saberlo, cruzó un límite que había pasado toda su vida evitando. Un límite silencioso, pero imposible de ignorar después. Y lo más peligroso, no pudo olvidarlo, porque en ese instante en que el cansancio habló más fuerte, todo se salió de control. Él no lo planeó, no lo decidió, no se dio cuenta, simplemente pasó. Y sin saberlo, cruzó un límite que había pasado toda su vida evitando. Un límite silencioso, pero imposible de ignorar después. Y lo más peligroso, no pudo olvidarlo, pero para entender cómo eso fue posible, hay que regresar, volver a los días en que todo aún estaba intacto, o al menos lo parecía, porque nada empieza por casualidad. Siempre hay un camino formándose, aunque nadie lo note. En la rutina del palacio, Sereyya era solo otra presencia discreta. Aparecía antes del amanecer, organizaba, limpiaba, ajustaba detalles que nadie notaba, y desaparecía. Así sobrevivía ahí, invisible, segura, intocable. Pero mientras todos solo veían a una criada silenciosa, ella veía más. Observaba patrones, entendía ritmos, reconocía el peso que cada paso cargaba, especialmente los de él. El sultán Rahim no necesitaba anunciar su llegada. El ambiente cambiaba cuando entraba, y Sereyya lo sentía incluso antes de verlo. Ya lo había visto de cerca, muchas veces, siempre de paso, siempre sin ser notada. Una vez
Mientras acomodaba una alfombra en el corredor principal, él pasó tan cerca que la tela de su ropa casi rozó su mano. Ella contuvo la respiración, no solo por miedo, sino por algo difícil de explicar. Él no miró, ni por un segundo, y aún así, esa presencia dejó huella. Él ni siquiera sabe que existo, pensó. Y era verdad, siempre lo fue. Rahim caminaba como quien carga el mundo sobre los hombros, pero sin mostrar esfuerzo. La postura firme, la mirada fija, la total ausencia de distracciones. No era arrogante, no lo necesitaba. Su frialdad era suficiente. Cuando alguien fallaba, no gritaba, solo decía, corrige, y seguía, sin emoción, sin juicio visible. Eso desconcertaba más que cualquier explosión, porque nadie sabía exactamente lo que pensaba, y eso creaba una distancia imposible de cruzar. Serella, aún así, observaba. Había algo en él que capturaba su atención, no solo el poder, sino el contraste. La forma en que parecía impenetrable y al mismo tiempo cansado. Nunca descansa, notó en algún momento. Era sutil. Pequeñas señales, el peso en los hombros en los días más largos, el silencio más profundo antes de decisiones difíciles. Nadie lo comentaba, nadie se atrevía a notarlo, pero ella lo veía, siempre lo vio, y a pesar de todo, le parecía atractivo, no de una forma ingenua ni fantasiosa. Era más presencia. La manera en que ocupaba el espacio, como todo alrededor parecía ajustarse cuando él estaba ahí. Era extraño admitirlo, incluso para sí misma, porque él era inalcanzable, intocable, un hombre que no pertenecía al mismo mundo que ella, y aún así había algo que la hacía mirar, aunque fuera desde lejos. Los días seguían así. Él gobernando con precisión, ella viviendo en las sombras, dos realidades que coexistían sin tocarse, hasta que pequeños detalles empezaron a cambiar. No de forma evidente, pero perceptible para quien observaba con atención. Rahim estaba más silencioso de lo normal, no irritado, no impaciente, solo más distante, como si algo dentro de él se estuviera reordenando. Esa semana, las reuniones se extendieron más de lo habitual. Conflictos externos, decisiones estratégicas, presiones acumuladas. El sultán no mostraba debilidad, nunca lo hacía, pero el cuerpo pasa factura, y poco a poco el cansancio comenzó a filtrarse. No como algo visible, sino como un peso constante. Dormía menos, hablaba menos, pensaba más, y eso empezaba a afectar incluso su precisión habitual. Serella lo notó. Mientras organizaba una sala después de una reunión, vio cuando él se quedó ahí unos segundos más, de pie, en silencio, como si el mundo se hubiera pausado. Eso no era común. Está exhausto, concluyó, pero no dijo nada. No podía, no era su lugar. Aún así, esa imagen se quedó, y algo dentro de ella reaccionó. El día en que todo pasó, el palacio estaba más silencioso. No por tranquilidad, sino por tensión acumulada. Era como si todos estuvieran esperando algo, incluso sin saber qué. A Serella le habían asignado organizar un ala menos transitada. Un corredor lateral, casi siempre vacío. Ahí estaba, sentada por un instante raro, acomodando telas dobladas con cuidado. Un breve respiro en medio de la rutina. Fue entonces cuando él apareció, sin aviso, sin escolta. Simplemente surgió. El sultán Rahim caminaba por ese corredor como si intentara escapar de algo invisible. Los pasos eran firmes pero más lentos de lo habitual. La mirada no estaba fija en nada en particular. Era diferente, y Serella lo notó de inmediato. Instintivamente intentó levantarse, pero dudó, porque algo en ese momento pedía silencio. Él se detuvo, a unos pasos de ella. No dijo nada,
No ordenó nada, solo se quedó ahí, como si estuviera decidiendo si seguir o no. Y por un segundo, sus ojos pasaron por ella, no con atención total, pero tampoco completamente indiferentes, un punto intermedio raro, y eso ya era demasiado. El cansancio ganó, sin aviso, sin preparación, simplemente cedió. El cuerpo se inclinó, la postura firme falló, y antes de que cualquier lógica pudiera reaccionar, se apoyó en su hombro. Serella se quedó congelada. El mundo entero pareció detenerse en ese instante. «Esto no está pasando», pensó, mientras el corazón le latía con fuerza. Pero sí pasaba. Era real, el sultán descansando en ella. No se movió, no por valentía, sino por instinto, porque cualquier movimiento podía despertarlo, o algo peor. Y en ese silencio absoluto, algo inesperado ocurrió. Sintió su peso, no solo físico, sino humano. Por primera vez, él no era el sultán, era solo un hombre, demasiado cansado para seguir. Rahim, incluso dormido, sintió algo distinto, no de forma consciente, pero el cuerpo reconoce cuando encuentra un espacio seguro. Y eso era seguro. Sin presión, sin expectativas, sin estrategia, solo presencia. Y eso era algo que no experimentaba desde hacía años, tal vez nunca. Y fue exactamente eso lo que le permitió quedarse, aunque fuera por unos minutos. Serella respiraba con cuidado. Cada segundo parecía eterno. El miedo estaba ahí, latiendo. Si alguien los veía, todo terminaría. Pero al mismo tiempo, había algo más fuerte, algo que la hacía quedarse. «Lo necesita», pensó, sin saber de dónde venía esa certeza. Y por primera vez ella no era invisible, era esencial. El silencio alrededor se volvió cómplice, ni pasos, ni sonidos, ni interrupciones, como si el propio palacio hubiera decidido guardar ese momento, un instante improbable, entre dos personas que nunca deberían tocarse, y aún así ahí estaban, conectados de una forma que ninguna regla podía explicar. Y fue así, como todo empezó a cambiar. El silencio duró poco. Un sonido distante de pasos resonó en el pasillo, bajo, pero suficiente para atravesar el pecho de Serella como una alerta. Su cuerpo se tensó de inmediato. «No, no ahora», pensó, mientras mantenía el hombro firme. El sultán Rahim seguía ahí, respirando con calma, completamente ajeno al riesgo. Nada de eso tenía sentido, nada. Pero el peligro era real, creciente, y ella tenía que decidir rápido, moverse o proteger. Y sin entender del todo por qué, eligió quedarse. Los pasos se acercaron más. Lentos, cautelosos. Alguien venía por el pasillo lateral. Alguien que no debería estar ahí a esa hora. Serella cerró los ojos por un segundo, intentando controlar el pánico. «Si ven esto, se acabó», susurró para sí. Su mente corría, buscando una salida. Ninguna parecía posible, y entonces, en un impulso casi instintivo, inclinó ligeramente el cuerpo, creando una sombra que ocultaba el rostro de él. Un gesto pequeño, un riesgo enorme, pero era lo único que tenía. La figura apareció en la curva del pasillo. Era una criada mayor, conocida por observar más de lo que debía. Sus ojos recorrieron el lugar y se detuvieron, por un segundo, tiempo suficiente. Serella lo sintió. Su corazón se aceleró aún más. «Ya lo vio», pensó seca. La mujer frunció levemente el ceño, tratando de entender lo que tenía enfrente. No era una escena común. No era algo que pudiera ignorar. Y, en ese instante, el silencio dejó de ser protección y se volvió amenaza. Serella no se movió, no podía. Cualquier reacción la delataría aún más, así que se quedó ahí, inmóvil, sosteniendo lo imposible.
La otra criada dio un paso al frente, inclinando el rostro como quien intenta confirmar lo que ve. Y fue ahí cuando todo se volvió aún más peligroso, porque desde ese ángulo ya no había duda. Era él, el sultán, vulnerable, apoyado, y eso era demasiada información. Antes de que se dijera cualquier palabra, Rahim se movió. Un leve ajuste de postura, un suspiro más profundo, y entonces lentamente sus ojos comenzaron a abrirse. Sereyya contuvo la respiración. La criada retrocedió un paso sorprendida. El tiempo pareció desacelerarse, y cuando su mirada finalmente enfocó, encontró la de ella, primero confusa, después consciente, y entonces silencio absoluto. ¿Qué está pasando aquí? La voz salió baja pero firme, distinta, sin explosión, sin agresividad, solo control. Sereyya tragó saliva, intentando mantener la voz estable. Usted se quedó dormido, mi sultán. Simple, directo, sin excusas elaboradas, y eso de alguna forma desarmó el momento, porque no había mentira ahí, solo un hecho. Rahim se apartó despacio. Su cuerpo aún procesaba lo que había pasado. Miró alrededor y entonces notó la tercera presencia, la criada, de pie, rígida, claramente sin saber cómo reaccionar. Su mirada cambió, no hacia la furia, sino hacia algo más frío, más peligroso. ¿Viste algo que necesites comentar?, preguntó directo. La mujer bajó la cabeza de inmediato. No, mi sultán. Respuesta rápida, instintiva, porque ahí cualquier palabra equivocada podía costar caro. Bien, una sola palabra, y todo quedó decidido. La criada se retiró casi de inmediato, con pasos rápidos, respiración contenida, pero no sin antes lanzar una última mirada. Una mirada que decía mucho, que guardaba información, y, en ese instante, una semilla fue plantada, silenciosa, peligrosa. Porque en el palacio, los secretos nunca permanecen enterrados por mucho tiempo. El pasillo volvió al silencio, pero no era el mismo de antes. Rahim volvió la mirada hacia Sereyya, más atento ahora, más presente. No me apartaste. No era una pregunta, era una afirmación. Ella mantuvo la postura. No creí que debía hacerlo. El silencio entre ambos se alargó. Él analizaba cada detalle, la forma en que hablaba, cómo sostenía el momento sin derrumbarse. Eso no era común. ¿Sabes el riesgo que implica? La pregunta fue más firme. Sereyya respiró hondo. Sí. Pausa. Pero usted estaba cansado. Eso lo golpeó de una forma inesperada, porque no era una justificación estratégica, era cuidado. Y el cuidado no formaba parte de su lenguaje. No de esa manera, no viniendo de alguien como ella. Rahim desvió la mirada por un instante, un gesto pequeño, pero significativo. Algo dentro de él se reacomodaba, no con claridad, pero con impacto. Porque ese momento no encajaba en nada que conociera. No era poder, no era control, era algo fuera de eso. Y eso lo dejaba expuesto, aunque nadie más lo notara. ¿Cómo te llamas? La pregunta salió de repente. Sereyya dudó un segundo. Sereyya. Él asintió lentamente como si lo registrara, como si ese nombre finalmente adquiriera existencia. Y eso, por sí solo, ya lo cambiaba todo. Porque los nombres crean presencia, y la presencia no se ignora. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 7 años, mi sultán. Silencio. 7 años, 7 años. Invisible. Rahim absorbió eso sin mostrarlo, pero el impacto fue inmediato, no en ella, en él, porque significaba que, durante todo ese tiempo, simplemente no la vio, y por primera vez, eso no parecía fortaleza, parecía una falla. 7 años, repitió, casi para sí, y entonces la miró de nuevo. Esta vez, de verdad,
Serella lo sintió. Ya no era la mirada distante de antes. Era presencia, enfoque, interés. Y eso la hizo sentirse aún más vulnerable que antes, porque ser ignorada era seguro, ser vista, no. Puedes irte. La orden llegó, pero sin dureza. Ella asintió y comenzó a alejarse. Pasos controlados, respiración aún inestable. Pero antes de doblar el pasillo escuchó, Serella. Se detuvo. Su nombre, dicho por él, por primera vez. Se giró lentamente. Esto no pasó. Una frase simple, directa, pero cargada de significado. Ella sostuvo su mirada por un segundo. Sí, mi sultán. Y se fue. Rahim se quedó solo. Pero no como antes. El silencio ahora era distinto, pesado, lleno, inquietante. Se llevó la mano al rostro por un instante, como si intentara entender lo que aún sentía. Su toque, el apoyo, la pausa, eso no desaparecía, no encajaba. Y mientras más intentaba ignorarlo, más presente se volvía. Debilidad, murmuró, pero no sonó convincente, porque en el fondo no parecía debilidad, parecía otra cosa, y eso era aún más peligroso. Rahim permaneció inmóvil por unos segundos, mirando al vacío, como si pudiera borrar lo que había pasado solo con la fuerza de su mente. No lo logró. El recuerdo regresaba con una claridad incómoda, el peso de su propio cuerpo cediendo, el silencio, el hombro de ella. Eso no desaparecía, insistía. Serella, al otro lado del palacio, no podía seguir con la rutina como antes. Sus manos realizaban las tareas, pero su mente estaba atrapada en ese instante. Él estaba ahí, conmigo, repetía en silencio, mientras doblaba tela sin darse cuenta de lo que hacía. Era absurdo, imposible, y aún así, real. Cada detalle volvía, su respiración, el calor, el peso, y lo más confuso, la forma en que no quiso que terminara. Intentó apartar ese pensamiento. No era seguro, no estaba permitido, pero era inútil. Bastaba con cerrar los ojos un segundo y ahí estaba otra vez, como un sueño despierto. Debí apartarme, susurró, pero su propia voz sonó débil. Porque sabía que no era verdad, no lo habría hecho diferente, y eso asustaba. En el palacio, el silencio nunca dura mucho. La criada que vio no olvidó, y no se quedó callada. Empezó de forma sutil, casi como curiosidad. ¿Escuchaste algo raro esta mañana? Luego se volvió comentario. Dicen que el sultán estaba diferente. Y cuando se dieron cuenta, ya era un susurro extendido. Nada claro, nada directo, pero suficiente para encender miradas y sospechas. Rahim lo notó de inmediato. Las miradas cambiaron. Pequeños desvíos de comportamiento, conversaciones que se detenían cuando él se acercaba. No necesitaba escuchar palabras, sentía el ambiente, y eso lo irritó, no por la sospecha en sí, sino por la pérdida de control. ¿Quién está hablando de más?, preguntó frío durante una reunión. El silencio fue inmediato. Nadie respondió, nadie se atrevió. Y su respuesta llegó de la forma que todos temían. Se volvió aún más rígido, más directo, más cortante. Pequeños errores empezaron a tener consecuencias mayores, no por impulso, sino por decisión. Era como si estuviera reafirmando algo, reestableciendo límites. La eficiencia no es opcional, dijo a un sirviente que dudó, sin gritos, sin emoción, pero suficiente para helar todo el ambiente. Serella lo sintió. El clima en el palacio cambió otra vez, más pesado, más tenso, y en medio de eso, ella lo sabía. Parte de todo tenía relación con lo que pasó. Esto se está saliendo de control, pensó, con el estómago apretado, porque ahora ya no era solo un secreto, era un riesgo real,
y ella estaba en el centro de todo, incluso intentando desaparecer. Pero desaparecer ya no era tan simple. Rahim empezó a verla, no de forma abierta, no frente a todos, sino en los detalles, en los pasillos, en los momentos de paso. Sabía dónde encontrarla sin que pareciera intencional, y siempre lo hacía. A veces solo se cruzaban. Otras, la mirada duraba un segundo más. Pequeñas señales que nadie debía notar, pero ella sí lo notaba, y eso cambiaba todo. Serella empezó a anticiparse, cambió horarios, evitó ciertos caminos, creó distancia, pero de alguna forma él siempre aparecía, como si lo supiera, como si la buscara, y eso la inquietaba. ¿Por qué sigue apareciendo?, se preguntaba, intentando mantener la calma, porque ya no podía ser coincidencia. En uno de esos encuentros, él se detuvo. No le bloqueó el paso. No dio una orden, solo se detuvo, lo suficiente para romper el flujo. ¿Me estás evitando?, preguntó, directo, sin rodeos. Serella sintió el cuerpo tensarse. No, mi sultán, una mentira leve, necesaria. Él inclinó ligeramente la cabeza, analizándola. ¿Estás segura? Su silencio respondió más que cualquier palabra. Rahim dio un paso al frente. Nada invasivo, pero suficiente para acortar la distancia. Pareces diferente, dijo. Y no era una acusación, era una observación. Serella tragó saliva. Estoy trabajando como siempre. Él sostuvo la mirada un segundo más, como si buscara algo más allá de la respuesta, como si recordara otro momento, porque lo recordaba, incluso en medio de la frialdad que recuperaba. El recuerdo insistía, la forma en que ella no lo apartó, cómo sostuvo el silencio, cómo eligió protegerlo sin ganar nada a cambio. Eso no encajaba en su mundo, y precisamente por eso volvía, siempre volvía. No hablaste con nadie. No fue una pregunta. Serella respondió rápido. No, mi sultán. Y era verdad. Él asintió, pero no apartó la mirada. Es mejor así. Breve pausa. Para ti. El mensaje fue claro. Protección o advertencia. Tal vez ambos. Y eso creó un nuevo peso entre ellos. Los rumores continuaban. Nada explícito, pero en aumento. Pequeñas insinuaciones, miradas cruzadas, curiosidad contenida. Y en el centro de todo, una tensión que nadie explicaba, pero todos sentían. Serella notó que otros también la observaban. No de forma directa, pero lo suficiente para mantenerla en alerta constante. A Rahim no le gustó eso. La idea de que alguien uniera puntos, de que alguien relacionara, lo incomodaba más de lo que debería. No por miedo, sino por algo más personal, algo que no quería admitir. Y eso lo volvió aún más rígido, más atento, más presente donde ella estaba y donde no debería estar. Empezaron a cruzarse con frecuencia, a veces por segundos, a veces por minutos que parecían demasiado largos, siempre cargados de algo no dicho, y cada encuentro dejaba un rastro, una incomodidad mezclada con algo más difícil de negar. Ni él podía seguir ignorándolo, ni ella podía fingir más. Serella empezó a soñar despierta, no con fantasías irreales, sino con ese momento específico, repitiéndolo en su mente, cambiando detalles, intentando entender. ¿Por qué confió sin saber?, se preguntaba. Porque, en el fondo, aquello parecía más que un accidente, parecía una elección, aunque fuera inconsciente. Y Rahim empezó a observar de verdad, no solo su presencia, sino quién era, la forma en que se movía, cómo hablaba poco, cómo nunca intentaba llamar la atención. Y eso lo intrigaba, porque en un lugar donde todos buscaban reconocimiento, ella hacía lo contrario. Y aún así, era imposible no notarla. ¿Siempre ha sido así?, preguntó en otro encuentro. Serella dudó. ¿Así cómo? Él respondió sin desviar la mirada.
invisible. Su corazón se apretó, pero su respuesta fue firme. Siempre ha sido más seguro. Él absorbió eso en silencio, porque lo entendía, más de lo que le gustaría. Y fue en ese punto cuando todo dejó de ser solo un momento extraño. Se volvió algo constante, presente, difícil de controlar y sobre todo, imposible de ignorar. Y fue en ese punto cuando todo dejó de ser solo un momento extraño. Se volvió algo constante, presente, difícil de controlar y sobre todo, imposible de ignorar. Serella lo sentía en cada detalle del día. Bastaba cruzar un pasillo, escuchar pasos firmes, percibir una presencia, y su corazón ya reaccionaba. Ahora él me ve, pensaba, incluso intentando contenerse. Era peligroso creer eso, pero aún así, había algo distinto en su mirada, algo que antes no existía. Empezó a descubrirse sonriendo sola, pequeños gestos, casi involuntarios. Un pensamiento que aparecía de la nada, el recuerdo de aquel instante, repetido 1000 veces. Y en medio de todo, una sensación nueva, como si por primera vez no fuera invisible, como si hubiera sido elegida, aún sin intención, y eso lo cambiaba todo. Tal vez no fue solo un accidente, susurraba mientras ordenaba las habitaciones. Pero esa esperanza era frágil, porque Rahim pensaba distinto. Para el sultán, aquello no podía continuar, no de esa manera, no con esa intensidad silenciosa que crecía sin control. Fue un error, repetía en su mente. No el momento en sí, sino lo que vino después. La cercanía, los encuentros, las preguntas. Eso rompía reglas que él mismo había construido. Y las reglas, para él, no eran opcionales, eran necesarias. Entonces se alejó, sin aviso, sin explicación. Simplemente volvió a lo que siempre fue. Frío, directo, distante. En los encuentros, su mirada ya no se prolongaba. Las palabras volvieron a ser mínimas, funcionales. Continúa, decía cuando la veía trabajando. Nada más. Como si nada hubiera pasado. Como si ella volviera a ser solo una más. Serella sintió el impacto. Fue rápido, seco, como un corte limpio. Lo entendí mal, pensó, con el pecho apretado. Ese cambio no dejaba dudas. Él se estaba alejando, y eso dolía más de lo que debería. Porque en el fondo, ella lo sabía. Nunca tuvo un lugar ahí. Nunca debió creer que lo tendría. «Te hiciste ilusiones», murmuró para sí misma. Intentó volver a lo de antes, silenciosa, discreta, invisible. Pero ya no era tan simple, porque ya había sido vista. Ya había sentido algo distinto, y borrar eso no pasa de un día para otro. Cada vez que él pasaba sin mirarla, pesaba más que cuando nunca la miraba. Porque ahora había comparación, había pérdida. Rahim también lo sentía, pero no lo mostraba. Por dentro la decisión tenía sentido, era lo correcto, lo esperado, lo seguro. Pero había una incomodidad persistente, como si algo estuviera fuera de lugar. Evitaba pensar, evitaba mirar. Evitaba cualquier situación que pudiera llevarlo de vuelta a eso, porque lo sabía, bastaba un instante. Y todo podía desbordarse otra vez. Y fue exactamente eso lo que pasó. En el jardín, era el final de la tarde, uno de los pocos momentos en que el palacio respiraba un poco más ligero. Serella había sido enviada a acomodar algunas telas cerca de las columnas exteriores. Un trabajo simple, rápido, y por unos minutos estaba sola, o al menos eso creía. «¿Sueles venir aquí?» La voz llegó de repente. Ella se giró. Rahim, sin escolta, sin formalidades, solo él. Serella se quedó inmóvil por un segundo. «No con frecuencia, mi sultán». Él dio unos pasos, observando el espacio alrededor. «Es más silencioso.
Ella asintió. Sí. Pausa. Es más fácil pensar. Él la miró de reojo. Esa respuesta no era común. El silencio entre ellos no era incómodo. Era distinto. Por primera vez, no había prisa. No había órdenes. No había espectadores. ¿Crees que pienso demasiado?, preguntó inesperadamente. Serella dudó, pero respondió. Creo que usted carga más de lo que debería, solo. Su mirada cambió. No de forma brusca, pero sí perceptible. Eso no era una respuesta ensayada, era real. ¿Y crees que eso es debilidad? Ella respiró hondo. Creo que es humano. Silencio, pero no vacío. Rahim desvió la mirada por un instante, como si procesara, como si aceptara, aunque no quisiera, y algo ahí cedió. Quédate. La palabra salió simple, pero cargada. Ella no cuestionó, solo se quedó, y en ese espacio abierto, lejos de las miradas del palacio, las barreras empezaron a caer, lentamente, sin prisa, sin presión. Conversaciones cortas se volvieron intercambios más largos. Preguntas simples abrieron espacio a respuestas más profundas, y por primera vez estaban en el mismo nivel, sin títulos, sin roles, solo dos. Los encuentros empezaron a repetirse, siempre discretos, siempre fuera del alcance de los demás. Pequeños momentos robados a la rutina, conversaciones sobre cosas simples, sobre el día, sobre el silencio, sobre lo que nunca se decía en voz alta, y, poco a poco, eso crecía, sin nombre, sin definición, pero presente. Serella ya no intentaba huir, pero tampoco se ilusionaba de la misma forma. Ahora sentía, con los pies en la tierra, sabiendo el riesgo, pero sin negar lo que estaba pasando. Y Rahim ya no intentaba evitarlo, porque por primera vez en mucho tiempo, eso no parecía una amenaza. Parecía alivio. Y fue así, como algo ligero comenzó, discreto, silencioso, pero lo suficientemente fuerte como para cambiarlo todo. Y fue así, como algo ligero comenzó, discreto, silencioso, pero lo suficientemente fuerte para cambiarlo todo. En los días que siguieron, el jardín se volvió un refugio, no acordado, no declarado, simplemente entendido, siempre a la misma hora, siempre con el mismo cuidado. A veces Rahim llegaba primero, otras veces era Serella. Y cuando se encontraban, el mundo alrededor parecía perder fuerza. Ahí, él no era solo el sultán, y ella no era solo una criada. ¿Siempre hablas tan poco?, preguntó él una vez, recargado en la columna de piedra. Serella sonrió ligeramente. Siempre hablé solo lo necesario. De todos modos, nadie escuchaba. Él la miró un segundo más de lo habitual. Yo estoy escuchando ahora. Eso quedó en el aire, simple, pero pesado, porque escuchar de verdad a alguien no era algo que él hiciera. Y aún así, lo hacía con ella. Las conversaciones comenzaron a profundizarse, no de forma forzada, sino natural. Él preguntaba, ella respondía, ella preguntaba, y él, poco a poco, también respondía. Algo raro. ¿Por qué dicen que usted es frío?, se atrevió a preguntar en uno de esos encuentros. Rahim no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, mirando el suelo, como si decidiera si debía o no cruzar esa línea. Porque tuve que serlo. La respuesta salió baja, contenida, pero verdadera. Respiró hondo antes de continuar. Cuando confías, pierdes. Pausa. Yo lo aprendí muy joven. Su mirada no estaba en ella, estaba en el pasado. Las traiciones no vienen de enemigos, vienen de quienes están cerca. Serella escuchó sin interrumpir, sin juzgar, y eso fue lo que lo hizo seguir. Entonces corté todo, emociones, lazos, expectativas. Dejó escapar una leve risa sin humor.
Funcionó, pero no sonaba convencido. ¿Y ahora?, preguntó ella con cuidado. Él la miró, directo. Ahora ya no estoy tan seguro. El silencio que siguió no fue incómodo, fue revelador. Serella sintió algo apretarse dentro de ella, porque por primera vez él no se estaba protegiendo, se estaba mostrando. Yo llegué aquí porque no tenía otra opción, dijo entonces, rompiendo el silencio. Mi familia lo perdió todo. Su voz no temblaba, pero cargaba historia. Ser invisible fue lo que me mantuvo a salvo. Él escuchó. ¿De verdad? ¿Y nunca quisiste más? Ella dudó. Querer siempre quise. Pero aprender a no querer fue lo que me salvó. Rahim absorbió eso en silencio, porque lo reconocía, no la situación, sino la estrategia, sobrevivir apagando partes de uno mismo. Después de ese día, comenzó él más bajo, cuando desperté, hizo una pausa como si aún fuera extraño decirlo. Me di cuenta de algo que no tenía sentido. Su mirada se suavizó. Tú no querías nada de mí. Serella frunció ligeramente el ceño. Nunca quise. Él asintió. Lo sé. Y eso era exactamente el punto. Aquí todos quieren algo, continuó. Poder, aprobación, favores. Pausa. Tú no. Dio un paso más cerca. Tú solo eres. La forma en que lo dijo cambió el aire entre ellos. No era un halago común. Era reconocimiento. Y viniendo de él, tenía peso. Serella sintió su corazón acelerarse. Y eso lo cambió todo para mí, añadió, sin dramatizar, sin exagerar, pero con verdad. El silencio volvió, pero ahora cargado de algo nuevo, más cercano, más intenso. Rahim levantó la mano lentamente. Dudó un segundo, y entonces tocó su rostro, suave, casi imperceptible, pero suficiente para atravesar todas las barreras. Serella no se apartó, no se quedó paralizada, simplemente se quedó. Y eso fue una respuesta. Él se inclinó, sin prisa, sin imposición, y cuando sus labios se encontraron, no hubo duda. Fue breve, pero real, un instante que parecía contener todo lo que no se dijo y todo lo que aún vendría, pero el momento no quedó solo entre ellos. Un movimiento a lo lejos, un sonido leve, casi imperceptible, pero no lo suficiente. Alguien vio, una de las criadas, de pie entre las columnas, con la mirada demasiado atenta, tiempo suficiente para entender, tiempo suficiente para guardar. Serella se apartó primero, el corazón acelerado. Alguien susurró. Rahim giró la mirada en esa dirección. Ya no había nadie ahí, pero no hacía falta. Él lo sabía, y en ese instante, lo que era ligero, se volvió pesado, porque el palacio no perdona. Y secretos así nunca permanecen ocultos por mucho tiempo, y en ese instante, lo que era ligero, tomó peso, porque el palacio no perdona, y secretos así nunca permanecen ocultos por mucho tiempo. Al día siguiente, el silencio habitual dio paso a miradas incómodas. Serella lo sintió incluso antes de entender. Caminaba por los pasillos y las conversaciones se detenían. No era coincidencia, era juicio. Y cuando se dio cuenta, ya no era un susurro aislado. Era algo que se había extendido. Se acercó a propósito. La frase le llegó sin aviso, baja, pero clara, como una hoja afilada. Serella se detuvo un segundo, su cuerpo reaccionando antes que su mente. No, eso no es verdad, pensó, intentando mantener el control, pero no servía de nada. Las versiones se estaban creando sin ella. Y en el palacio, quien cuenta la historia primero, define lo que los demás creen. Las acusaciones empezaron a tomar forma. Decían que lo había planeado, que se hizo invisible durante años para esperar el momento correcto, que manipuló al sultán,
que usó la fragilidad como estrategia. Nada de eso tenía sentido, pero tampoco lo necesitaba. Bastaba con repetirlo, y eso hacían. Serella intentó ignorarlo, pero no podía. Cada mirada cargaba desconfianza, cada silencio parecía juicio, y por primera vez ser vista no era liberador, era asfixiante. «Yo no hice nada de eso», murmuró para sí, sentada en el pequeño cuarto que ocupaba. Pero no había nadie que la escuchara, ni que creyera. Rahim también escuchó, y no fueron susurros, fueron reportes directos, consejeros, sirvientes, personas que nunca se atreverían a tocar ese tema, ahora llevaban versiones completas. «Mi sultán, tal vez este acercamiento no sea lo que parece». Él escuchó todo, en silencio, sin reaccionar, pero cada palabra se acumulaba, porque en el fondo había una duda, pequeña, incómoda, y no le gustaba. «Ella no es así», pensaba. Pero, al mismo tiempo, ¿y si lo es? Esa sola posibilidad fue suficiente para activar todo lo que había construido durante años. Desconfianza, defensa, distancia, porque confiar siempre había tenido un precio, y él no podía permitirse pagarlo otra vez. Entonces hizo lo que siempre hacía, se alejó, sin explicación, sin confrontación, simplemente cortó. Los encuentros cesaron, las palabras desaparecieron, el jardín volvió a ser solo un lugar vacío. Y en los pasillos volvió a actuar como antes, frío, directo, distante, como si nada hubiera existido. Serella sintió el impacto de inmediato. No fue gradual, fue abrupto. Él cree, pensó, con el pecho apretado, porque ante la ausencia de cualquier explicación, solo había una interpretación posible. Él escuchó, él creyó y decidió alejarse. Y eso dolió más que las acusaciones. Intentó hablar con él, una vez, solo una. «Mi sultán, puedo explicarlo». «No hay nada que explicar». La respuesta llegó rápida, cortante, sin espacio, sin mirarla, y eso fue suficiente. Serella se quedó ahí, inmóvil, asimilándolo, porque no fue solo rechazo, fue negación total, como si todo hubiera sido un error, como si ella fuera exactamente lo que estaban diciendo. Esa noche no pudo dormir, las palabras resonaban, las miradas, su silencio, todo junto. «Yo nunca quise nada», susurró con los ojos húmedos, y era verdad. Pero ahora la verdad no importaba. La narrativa ya estaba construida, y ella no tenía poder para cambiarla. Los días siguientes solo empeoraron. Los rumores se volvieron más agresivos, menos cuidadosos, más directos. Algunos ya ni siquiera se ocultaban. Intentó escalar, escuchó al pasar, y esta vez no pudo fingir que no oyó. Porque ya no era solo sobre él, era sobre quién era ella, y eso la quebró. Serella entendió que ya no había espacio, no en ese lugar, no de esa forma. Porque incluso si él cambiaba de opinión, el palacio no olvidaría, nunca olvida. Y vivir ahí, marcada, observada, juzgada, no era vivir, era sobrevivir. Y ya había hecho eso demasiado tiempo. Entonces decidió irse, sin anuncio, sin despedida, solo marcharse. En la madrugada recogió lo poco que tenía, movimientos silenciosos, precisos, como siempre había sido, invisible hasta el final. Se detuvo un instante antes de salir de su cuarto. Su mirada recorrió el espacio vacío. Debió ser diferente, pensó, pero no lo fue, y lo aceptó. Rahim se dio cuenta tarde, no por falta de información, sino porque no estaba mirando. Fue un comentario suelto, casi irrelevante. La criada, Serella, no ha sido vista hoy. Se detuvo. El nombre resonó distinto. ¿Desde cuándo? La respuesta llegó. «Desde anoche, mi sultán».
El silencio que siguió fue pesado, porque en ese instante todo encajó. La ausencia, el corte, su decisión y el resultado. Ella se fue y él la dejó. Rahim se levantó de golpe, algo que casi nunca hacía. El control falló por un segundo. Búsquenla. La orden salió firme, pero ya cargaba urgencia, porque por primera vez el sultán se dio cuenta de que podía haber perdido algo que no sabía cómo recuperar. Y tal vez ya era demasiado tarde. Los guardias se dispersaron por el palacio, pasillos, alas externas, aposentos olvidados. Cada rincón fue revisado, cada rostro interrogado. Pero nada, ninguna señal, ninguna pista concreta. Serella había desaparecido. Busquen mejor. Su voz cambió, más tensa, más impaciente. Los sirvientes se miraron entre sí, incómodos. Ya revisamos todas las áreas internas, mi sultán. Rahim no respondió de inmediato. Solo cerró el puño. Eso no era posible. Ella no podía simplemente desaparecer, no sin dejar rastro. Y aún así, eso era exactamente lo que había pasado. Mientras tanto, lejos de ahí, Serella se ocultaba, no por miedo inmediato, sino por decisión. No quería ser encontrada, no así, no después de todo. Caminaba por rutas secundarias, evitando caminos conocidos, manteniéndose lejos de cualquier mirada. Su corazón aún dolía, pero la decisión estaba tomada. Volver significaba enfrentarlo todo otra vez, y ella ya no tenía fuerzas para eso. Rahim empezó a perder el control, algo raro. «No están entendiendo», dijo, más alto de lo habitual. Todo el salón quedó en silencio. Ella no se iría sin motivo. Pausa. Respiración pesada. Encuentren ese motivo, pero en el fondo ya lo sabía y eso lo inquietaba más que cualquier ausencia. Entonces recordó un detalle pequeño, pero claro. Cuando estoy triste, voy a un lugar donde nadie me encuentra. La voz de ella volvió a su mente. No el jardín, otro lugar, más apartado, más silencioso. Abrió los ojos al instante, sin dudar. Preparen la carruaje. Las miradas se cruzaron sorprendidas. El sultán, saliendo, sin protocolo, pero nadie cuestionó. Porque en ese momento, Rahim ya no pensaba como gobernante, pensaba como hombre. El carruaje cruzó las puertas con una velocidad inusual. El viento golpeaba su rostro, pero no aliviaba el peso en su pecho. Cada segundo parecía tardío. Cada pensamiento, una confirmación de su error. La alejé, reconoció. Ya no podía negarlo. Y lo peor, lo hizo sabiendo quién era ella. El lugar no estaba lejos, pero sí oculto. Un pequeño espacio rodeado de piedras y árboles, lejos de los caminos principales. Silencioso, intacto, y cuando bajó del carruaje, lo supo, porque ella estaba ahí, sentada, sola, tal como lo había descrito. Serella escuchó los pasos, lo reconoció antes de mirar. Su cuerpo reaccionó primero, tenso, contenido. «No deberías estar aquí», dijo sin girarse del todo. Rahim se detuvo a pocos pasos. «Lo sé», la respuesta fue directa, sin defensa, sin autoridad, solo verdad. Ella finalmente lo miró, y por un instante todo volvió, el jardín, el beso, el silencio. Pero también el dolor. «Entonces, ¿por qué viniste?», preguntó firme. Él respiró hondo. «Porque me equivoqué», sin rodeos, sin largas explicaciones. Eso la desarmó por un segundo, pero no del todo. «Escuchaste todo y decidiste creerlo», dijo ella con la mirada firme. «Escuché y decidí protegerme», corrigió él. Pausa. «Y al hacerlo, te perdí». El silencio que siguió fue pesado, porque no había mentira ahí. Serella desvió la mirada. «No me perdiste porque nunca me tuviste». La frase fue directa y dolió. Rahim lo sintió, pero no retrocedió. «Tuve algo,
que nunca tuve con nadie, dio un paso más cerca, y solo entendí su valor cuando lo alejé. Ella respiró hondo, intentando mantenerse firme. Las palabras no cambian lo que pasó. Lo sé, asintió, pero mis acciones sí pueden. Otro paso, sin invadir, pero sin huir. Vuelve conmigo. Simple, directo. Ella negó suavemente con la cabeza. No es tan fácil. Nunca dije que lo fuera. Su mirada no se apartaba. Pero voy a enfrentar todo. Por ti. Eso la movió. Más de lo que quería admitir. Y cuando vuelvan a hablar, lo desafió. Van a hablar. Él no lo negó. Pero esta vez no me voy a alejar. Silencio. Ella lo miró fijamente, buscando duda. No la encontró. ¿Lo prometes?, preguntó, casi sin darse cuenta. Él respondió sin vacilar. No voy a huir de ti otra vez. Su resistencia cedió. No de golpe, pero lo suficiente. Si regreso, no hay vuelta atrás, dijo, lo sé, y no quiero volver a ser invisible. Nunca más lo serás. Ella cerró los ojos por un segundo, respiró hondo, y entonces asintió. El camino de regreso fue silencioso, pero distinto, sin distancia, sin dudas. Cuando cruzaron las puertas del palacio, no hubo secreto, no hubo desvío. Entraron por la puerta principal, y todos vieron. Las miradas llegaron, los susurros también, pero esta vez Rahim no ignoró. Tomó su mano, ahí, frente a todos, sin ocultarse, sin retroceder, y eso lo cambió todo. Esa noche no hubo prisa, no hubo palabras innecesarias, solo presencia, cercanía y la certeza silenciosa de que, después de todo, estaban juntos, de verdad, y por primera vez, Rahim no sintió control, sintió paz y la certeza silenciosa de que, después de todo, estaban juntos, de verdad, y por primera vez, Rahim no sintió control, sintió paz. Cuando la puerta se cerró esa noche, el mundo quedó afuera. Sin consejeros, sin miradas, sin susurros, solo ellos. Serella se quedó quieta por un instante, como si aún intentara entender si aquello era real. Rahim se acercó despacio, sin prisa, sin imponer nada. «Aún puedes echarte atrás», dijo en voz baja. Ella negó con la cabeza. «No quiero». El silencio que siguió no estaba vacío, estaba cargado. De todo lo que vivieron, de todo lo que casi perdieron. Él levantó la mano y tocó su rostro con cuidado, como si aún estuviera aprendiendo. Serella cerró los ojos un segundo sintiendo. No había miedo ahí, solo entrega, y cuando sus labios se encontraron, no hubo duda. No fue impulso, fue elección, fue reencuentro. Rahim la rodeó con calma, sin prisa, como si cada segundo importara. Y sí importaba, porque aquello no era solo deseo, era confirmación. Ella respondió con la misma intensidad, sin retroceder, sin dudar, como alguien que por fin encontró dónde pertenecer. Las palabras fueron pocas, innecesarias, las miradas decían más. Los gestos completaban, y en ese espacio no existía el sultán, ni la criada, solo dos. Finalmente iguales. El tiempo pareció desacelerarse. Cada gesto tenía significado. Cada acercamiento rompía otra barrera. Rahim, que siempre lo controlaba todo, ahora simplemente sentía. Y eso no lo asustó. Por primera vez, no. Serella lo notó. Y eso la hizo confiar aún más. La noche avanzó sin prisa, sin urgencia, pero intensa. Real, como si compensara todo lo que fue interrumpido. Y cuando finalmente el silencio los envolvió, ya no había nada que los separara. El amanecer trajo una calma distinta. Serella despertó primero. Observó a Rahim por unos segundos. El rostro relajado, sin tensión, sin peso. Algo que nadie en el palacio había visto jamás. Sonrió suavemente. Y en ese instante,
Él abrió los ojos. ¿Me estás observando?, preguntó en voz baja. Ella no lo negó. Estoy tratando de entender cómo llegué aquí. Él se acercó más. Yo también. Pero no había duda en su voz. La decisión ya estaba tomada. Rahim se levantó poco después. Su expresión volvió a la que el palacio conocía, pero había algo distinto, algo firme, resuelto. «Arréglate», dijo, mirándola. «Hoy nadie más va a hablar por ti». Sereyya sintió su corazón acelerarse, no por miedo, sino por anticipación, porque sabía que algo estaba por suceder. El salón principal estaba lleno, sirvientes, consejeros, guardias, todos presentes, el ambiente cargado de expectativa. Rahim entró primero, postura firme, mirada directa, silencio inmediato. Sereyya entró justo detrás y esta vez nadie desvió la mirada. Todos miraron. Rahim avanzó hasta el centro, se detuvo y habló. Escuché muchas versiones. Su voz resonó, firme, controlada, sobre lo que ocurrió entre Sereyya y yo. Las miradas se intensificaron. Nadie se atrevió a interrumpir. Así que voy a aclararlo. Pausa. Ella no hizo nada. Silencio absoluto. No intentó acercarse. No me manipuló. No buscó posición. Cada frase, directa, precisa. Yo me quedé dormido en su hombro. Un leve murmullo surgió, rápidamente contenido, y fue ahí donde todo comenzó. Las miradas cambiaron. Confusión, sorpresa, respeto. Rahim dio un paso al frente y tomó su mano, sin dudar. Ella me trató como nadie lo ha hecho. Pausa. Sin interés, sin miedo, sin expectativas. Todo el salón absorbía cada palabra, y es precisamente por eso la miró. De verdad, que la elijo. El corazón de Sereyya se aceleró, pero no retrocedió. Ante todos, él se giró de nuevo, lo afirmo, su voz firme, decidida. Ella no es solo parte de este palacio. Pausa. Es parte de mí. El silencio se volvió denso, cargado. Y entonces llegó. Cásate conmigo. Directo, sin preparación, sin aviso. El aire pareció desaparecer. Sereyya se quedó inmóvil un segundo. Sus ojos en los de él. Él no desvió la mirada, esperando, sin presionar, pero presente. ¿Estás seguro?, preguntó ella en voz baja. Él respondió sin dudar. Nunca lo he estado tanto. El tiempo pareció detenerse, y entonces ella asintió. Un movimiento leve, pero definitivo. El salón estalló. Aplausos, voces, reacciones, pero nada de eso importaba, porque en el centro de todo, ellos estaban ahí, juntos, sin esconderse, sin negar, sin miedo, y por primera vez. El sultán no era temido, era humano. En los días siguientes, el anuncio de la boda dejó de ser solo noticia y se convirtió en una preparación real. Los sirvientes corrían de un lado a otro, los consejeros organizaban ceremonias e incluso los más antiguos del palacio comentaban que nunca habían visto algo así. No era solo una boda, era una ruptura con todo lo que Rahim representaba antes. Y, en medio de todo eso, Sereyya seguía siendo la misma. Discreta, firme, con la mirada atenta, como si aún intentara entender cómo había llegado ese momento. Ahora caminaba por los pasillos sin bajar completamente la mirada. No por arrogancia, sino por reconocimiento. Por primera vez no necesitaba desaparecer, y aún así no se dejó llevar por la vanidad. Cuando una de las criadas comentó, casi admirada, «Te convertirás en sultana», Sereyya solo respondió, «Solo quiero seguir siendo quien soy». Y eso resonó, porque era exactamente eso lo que había conquistado a Rahim desde el inicio. No fue ambición, no fue estrategia, fue verdad. Y eso, en ese mundo, era demasiado raro como para ignorarlo. Rahim, por su parte, manejaba todo de una forma que nadie esperaba.
Participaba en los preparativos, sí, pero no como un gobernante distante. Elegía detalles, observaba, pedía su opinión. «¿Esto es demasiado?», preguntó al ver uno de los salones decorados. Serella sonrió levemente. «Un poco, pero creo que nunca has hecho nada a medias». Él soltó una pequeña risa. «Tal vez ya es hora de aprender». Ese intercambio simple decía más que cualquier gran gesto. Él estaba cambiando y ya no lo ocultaba. Por la noche, cuando estaban solos, el tiempo parecía desacelerarse, sin presiones externas, sin miradas juzgando, solo ellos. En una de esas noches, sentados cerca de la ventana, él volvió al inicio. «Recuerdo exactamente ese momento», dijo, mirando al vacío. «Estaba exhausto, más de lo que he admitido en toda mi vida». Serella lo observaba en silencio. Mi mente no se detenía. Decisiones, presiones, todo junto. Y de pronto, silencio. Giró el rostro hacia ella. «¿Y tú estabas ahí?». Ella respiró hondo, como si también reviviera ese instante. «Pensé que iba a morir en ese momento», dijo medio riendo. «Si alguien nos veía». Él la interrumpió con una mirada más suave. «Pero no me apartaste». Ella negó lentamente. «Porque no parecías el sultán. Parecías alguien que solo necesitaba descansar». El silencio que siguió estuvo lleno de significado, porque ahí estaba la esencia de todo. No fue un plan, fue un gesto humano. Rahim se acercó más. «Pasé años creyendo que no necesitaba a nadie», dijo, «y en un solo instante todo eso se derrumbó». Tomó su mano con firmeza, pero sin fuerza. «Tú cambiaste eso». Serella no respondió con palabras, solo apretó su mano. Porque a veces lo que se siente no cabe en explicaciones, y ellos ya habían superado esa etapa. El día de la boda llegó con una energía distinta. El palacio, antes marcado por el silencio y la tensión, ahora estaba vivo. Personas alineadas, miradas atentas pero sin miedo. Era respeto, de verdad. Cuando Serella apareció, el ambiente cambió, no por el puesto que asumiría, sino por la historia que llevaba consigo. No venía del poder, no venía de un nombre, venía de la verdad. Y eso, en ese momento, valía más que cualquier título. Rahim la esperaba en el centro, pero no como antes, no rígido, no distante, estaba presente. Cuando ella se acercó, él dio un paso al frente, algo pequeño, pero que nadie esperaba. Y cuando tomó su mano, no hubo formalidad en ese gesto. Hubo elección. «Te elijo», dijo con claridad, sin ceremonia exagerada, sin discursos largos, solo verdad, y eso fue más fuerte que cualquier protocolo. La ceremonia continuó, pero lo que marcó no fueron las palabras oficiales, fueron las miradas. La forma en que él la observaba, la forma en que ella respondía. No había duda ahí, ni vacilación. Cuando todo quedó sellado, no hubo solo aplausos, hubo algo más, una sensación colectiva de que algo realmente había cambiado. Que el hombre que gobernaba ese lugar ya no era el mismo. Y eso transformaba todo a su alrededor. Los meses siguientes trajeron una nueva rutina, más ligera, más humana. Rahim seguía firme en sus decisiones, pero ahora había equilibrio. Escuchaba más, observaba de otra manera, y siempre que podía estaba a su lado. En conversaciones simples, caminatas discretas, momentos que antes no existían en su vida. «Me hiciste desacelerar», dijo en una ocasión. Serella respondió, «Solo necesitabas un motivo», y entonces llegó la noticia. Serella lo notó primero. Pequeñas señales, cambios sutiles, y cuando lo confirmó, se quedó en silencio unos segundos antes de decírselo. Rahim la observaba atento. «¿Qué pasa?». Ella respiró hondo. «Vamos a tener un hijo». El tiempo pareció detenerse. Él no reaccionó de inmediato.
No por duda, sino porque eso superaba todo lo que había vivido. ¿Voy a ser padre?, preguntó en voz baja. Ella sonrió. Sí, y por primera vez, él no pensó en responsabilidad, en control, en estrategia. Pensó en algo nuevo, algo que nunca tuvo y que ahora podía construir. La abrazó con fuerza, pero con cuidado, como si protegiera algo más grande que él mismo. Los meses pasaron con una calma inesperada. Rahim estuvo presente en todo, cada detalle, cada cambio, y Seraya lo notaba. Ya no huía, no se escondía, estaba ahí, y eso lo cambiaba todo. Cuando llegó el día, todo el palacio pareció contener la respiración. El llanto del bebé resonó con fuerza, llenando cada espacio. Una niña, pequeña, pero con una presencia que ya lo transformaba todo. Rahim la tomó en brazos con un cuidado absoluto, como si ese gesto definiera todo lo que sería a partir de ese momento. La observó por largos segundos, sin decir nada, y entonces murmuró: «Ella nunca va a tener que sentir miedo». Seraya, a su lado, respondió con una sonrisa tranquila: «Porque va a crecer con amor». Y así fue. El palacio cambió. Las personas cambiaron. Él cambió. Todo por un instante simple, un momento que pudo haber pasado desapercibido. Pero no pasó. Y al final, tal vez eso es lo que más importa. No siempre son las grandes decisiones las que transforman una vida. A veces es un pequeño gesto, un momento silencioso, una elección que parece insignificante, pero lo cambia todo. ¿Y tú? ¿Alguna vez dejaste pasar algo así? ¿O aún estás a tiempo de notarlo? Porque algunas historias comienzan en el lugar más inesperado, pero terminan exactamente donde debían. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas.